La imagen de la riqueza que nos han vendido es, en su inmensa mayoría, una elaborada obra de teatro financiada con deuda y ansiedad. Y si bases tus decisiones financieras aspirando a imitar esa puesta en escena, estás caminando voluntariamente hacia una prisión de oro de la que será casi imposible escapar. De esta existe un mito pernicioso, alimentado por décadas de marketing agresivo y, más recientemente, por la tiranía de las redes sociales, que equipara el gasto visible con la salud financiera, haciéndonos creer que poseer el último vehículo de lujo, vestir marcas cuyos nombres apenas podemos pronunciar o cenar en restaurantes sin precios. En la carta son los indicadores inequívocos del éxito, cuando la realidad estadística nos muestra una imagen radicalmente distinta. Lo que la mayoría de las personas están haciendo ahora mismo no es construir un patrimonio, sino participar en una representación desesperada de la buena vida. Una trampa perfectamente orquestada por la industria del consumo y el crédito que se aprovecha de nuestros sesgos cognitivos más primitivos. Específicamente, nuestra necesidad heredada de estatus y validación social, para intercambiar nuestro futuro financiero por una gratificación instantánea y efímera, que se evapora en el momento en que llega el siguiente estado de cuenta de la tarjeta de crédito con sus intereses devoradores. La industria financiera tradicional y la maquinaria publicitaria no quieren que entiendas la diferencia entre activos reales que generan flujo de efectivo y pasivos depreciables que agotan tus ingresos. Prefieren mantenerte en la rueda de hámster del consumo, donde trabajas más duro para gastar más, necesitando desesperadamente el próximo aumento o bonificación, no para invertir, sino para financiar un estilo de vida que ya no puedes permitirte, pero del que no puedes bajarte por miedo al juicio social. Si no logras disociar hoy mismo tu identidad de tus posesiones materiales, y entiendes que la verdadera riqueza es precisamente lo que no gastas, el control absoluto sobre tu tiempo y la seguridad de un sistema automatizado que trabaja para ti, te garantizo que en 10 años estarás exactamente en el mismo lugar, o peor aún, más profundo en un agujero de deuda, atrapado por la inflación del estilo de vida, y con menos años por delante para aprovechar la fuerza más poderosa del universo financiero, el interés compuesto a tu favor. Este vídeo no es un ataque a disfrutar de la vida, sino un análisis profundo y necesario sobre cómo la obsesión por parecer rico está destruyendo sistemáticamente la posibilidad de serlo, explorando la psicología detrás de este comportamiento autodestructivo. La mecánica financiera invisible que te empobrece mientras te ves espectacular. Y proporcionando un plan de acción concreto para escapar de este sistema diseñado para mantenerte atrapado. Corey era el arquetipo del éxito moderno, una figura que proyectaba una seguridad financiera tan impecable que resultaba intimidante para cualquiera que intentara seguirle el ritmo. Vivía en un apartamento de diseño con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo en la zona más codiciada de la ciudad. Conducía un vehículo alemán de alta gama que lavaba cada domingo como si fuera un rito sagrado. Y vestía prendas de marcas exclusivas cuyos nombres evocaban un estatus inalcanzable. En nuestras salidas grupales, él siempre era el primero en proponer el restaurante más sofisticado, lanzando su tarjeta sobre la mesa sin pestañear y pidiendo rondas adicionales de bebidas, mientras dejaba propinas generosas como si los números no tuvieran peso real en su vida. Durante años medí mi progreso financiero comparándolo con el suyo y, cada vez que lo hacía, sentía que estaba fracasando, me sentía estancado conduciendo un vehículo japonés de hace casi 10 años y cenando sobras los martes por la noche, mientras Corey protagonizaba lo que parecía ser un anuncio permanente de haber alcanzado la cima del triunfo económico. Sin embargo, la realidad que subyacía a esa fachada era un abismo de desesperación
que se reveló una madrugada tras una cena de cumpleaños de 180 unidades monetarias que pagó con crédito. Corey no era rico. Estaba en una situación de insolvencia técnica, con una deuda acumulada de 31,000 unidades, una cuenta corriente con apenas 412 y ni un solo centavo en ahorros. Había reducido sus aportaciones al fondo de jubilación al 0%, solo para liberar el efectivo necesario para mantener la representación que montaba para el mundo, demostrando que había dominado la única habilidad que la cultura de consumo actual enseña con éxito: cómo simular opulencia mientras te hundes en la miseria. Esta revelación cambió por completo mi forma de observar el entorno y me permitió identificar patrones de comportamiento, señales sutiles que separan a quienes realmente poseen patrimonio de aquellos que simplemente están quemando dinero que no tienen para comprar una validación que no necesitan. La primera de estas señales es la forma obsesiva en que gestionan la cuenta en una cena grupal, mientras que una persona con solvencia real suele ser relajada con la aritmética del restaurante, moviendo el dinero con la fluidez que otorga la abundancia. Quien está secretamente arruinado convierte cada factura en un complejo problema matemático. Estas personas suelen proponer dividir la cuenta en partes iguales cuando han consumido los platos más caros, buscando que los demás subvencionen su exceso, o bien exigen una precisión quirúrgica mediante transferencias inmediatas hasta el último decimal, antes de que la cena haya siquiera concluido. Esta precisión extrema es el síntoma de una escasez profunda, donde cada unidad monetaria importa más de lo que están dispuestos a admitir, ocultando tras la exigencia de equidad una necesidad desesperada de que la matemática del restaurante juegue a su favor. Las estadísticas de finales de 2025 refuerzan esta realidad, indicando que más de un cuarto de la población gasta regularmente más de lo que ingresa, financiando estas representaciones de estatus con tarjetas de crédito que arrastran intereses asfixiantes superiores al 20% anual, priorizando la percepción de la mesa por encima de la salud de su propio patrimonio. El segundo indicador crítico es el ciclo interminable de arrendamiento financiero de vehículos de lujo. Una estrategia que permite conducir modelos recientes cada 2 o 3 años, pero que, en el fondo, representa una fuga constante de capital hacia un activo que nunca será propio. Al optar por esta modalidad, se paga por la depreciación más acelerada del vehículo sin generar jamás un gramo de capital neto, lo que convierte al coche en un accesorio de moda extremadamente costoso en lugar de un medio de transporte eficiente. Mientras Corey destinaba más de 500 unidades mensuales a un contrato de alquiler de su vehículo de lujo, mi amiga Gabriela, quien realmente está construyendo una base sólida de riqueza, adquirió un vehículo usado de una marca confiable pagándolo de contado. Gabriela ha mantenido ese mismo automóvil durante 5 años sin deudas asociadas, mientras que el gasto recurrente de Corey, de haberse invertido con una rentabilidad moderada durante una década, se habría transformado en una suma superior a las 40,000 unidades de riqueza futura. El contrato de arrendamiento no le costaba solo la cuota mensual, le estaba costando su libertad financiera a largo plazo, a cambio de un logotipo en el volante que le permitiera sentirse superior en los semáforos. Un intercambio que el 1% de la población, con sistemas financieros sólidos, jamás aceptaría realizar, porque entienden que el valor de un activo reside en su función y en su capacidad de retención de valor, no en la impresión que causa en desconocidos. El tercer patrón que emerge con una claridad meridiana en quienes simulan una solvencia inexistente es el silencio absoluto sobre la arquitectura de su patrimonio. Las personas que realmente están construyendo riqueza hablan del dinero de una manera radicalmente distinta a quienes simplemente se dedican a gastarlo.
mientras que para alguien con un sistema financiero sólido las conversaciones sobre fondos de retiro, índices de ahorro o fondos indexados son tan naturales y mundanas como comentar una serie de televisión o el clima. El individuo que vive en una representación constante de opulencia evita estos temas como si fueran una confesión de culpa. En este teatro financiero, el gasto es público y ruidoso, pero la infraestructura que debería sostenerlo, o su ausencia, se mantiene invisible, desviando siempre la atención hacia la próxima adquisición, el viaje inminente o el último restaurante de moda. Si has conocido a alguien durante años y jamás ha mencionado su estrategia de inversión o sus objetivos financieros a largo plazo, pero siempre exhibe marcas de lujo, ese silencio es una información valiosísima que sugiere que su atención está volcada exclusivamente en el consumo y no en la acumulación, ignorando que el promedio de los ahorros para la jubilación en la población general es alarmantemente bajo y que la mayoría de quienes publican fotos de vacaciones idílicas poseen cuentas de inversión que harían estremecer a cualquiera por su extrema delgadez. Pasando al cuarto signo, la financiación de bienes de consumo inmediato, como el mobiliario o los electrodomésticos bajo la premisa del interés cero, revela una fragilidad estructural que se intenta disfrazar de astucia financiera. Existe una tendencia creciente a justificar el pago a plazos de un sofá de 3.000 unidades monetarias bajo el argumento de que es más inteligente mantener el efectivo. Pero la realidad subyacente suele ser que ese efectivo simplemente no existe en la cantidad necesaria para absorber la compra sin desestabilizar la economía doméstica. Cuando alguien financia sistemáticamente su entorno vital, está admitiendo implícitamente que su ahorro no puede cubrir sus aspiraciones estéticas, recurriendo a un malabarismo constante de cuotas mensuales que, aunque parezcan insignificantes por separado, crean un lastre de obligaciones financieras sobre activos que comienzan a depreciarse en el mismo instante en que entran por la puerta. Esta economía de la cuota mensual es la antítesis de la gestión patrimonial del 1%. Quienes entienden que cada pago automático es un agujero por el que se escapa el capital que debería estar multiplicándose, y que financiar un estilo de vida es, en esencia, pedir prestado al yo del futuro para alimentar las inseguridades del yo del presente. En quinto lugar, observamos una asimetría cognitiva fascinante. Estas personas poseen opiniones extremadamente sofisticadas sobre marcas de lujo, pero muestran un conocimiento vago o inexistente sobre las mecánicas financieras básicas. Un individuo secretamente arruinado puede explicarte con precisión quirúrgica el gramaje de unas sábanas de algodón egipcio o la diferencia entre dos modelos de bolsos de diseñador, pero se queda en blanco si le preguntas por la tasa de interés anual de su tarjeta de crédito o el coeficiente de gastos de sus vehículos de inversión. Esta divergencia revela dónde reside su verdadera atención. Mientras que el rico sistemático conoce sus números hasta el último decimal, porque entiende que la mecánica financiera es la herramienta con la que construye su libertad. El pobre que aparenta riqueza conoce las etiquetas porque el consumo es la herramienta con la que construye su identidad. Esta disonancia es el motor psicológico de la trampa financiera. Donde pones tu atención, pones tu dinero. Y quien dedica su intelecto a estudiar el mercado minorista en lugar del mercado de capitales está condenado a ser un espectador en la creación de riqueza ajena, en lugar de un protagonista de la propia. Finalmente, el sexto indicador es la respuesta emocional desproporcionada ante los gastos imprevistos, lo que podríamos llamar el pánico del margen inexistente. Observa cómo reacciona alguien cuando se rompe la pantalla de su teléfono, cuando su vehículo necesita una reparación urgente o cuando surge una factura médica inesperada.
Para una persona con un colchón financiero sólido, estos momentos son inconvenientes molestos pero manejables que se absorben mediante un fondo de emergencia, diseñado específicamente para tales fines. Sin embargo, para quien vive en la frontera de sus ingresos para mantener las apariencias, un gasto imprevisto de 500 unidades monetarias se convierte en una crisis existencial que desencadena ansiedad, irritabilidad y maniobras desesperadas de flujo de efectivo. La intensidad de este estrés es el síntoma de una vida sin amortiguadores, donde cada centavo ha sido asignado a la representación de la riqueza, dejando la realidad de la vida desprotegida. Es la confirmación de que, a pesar de la chaqueta de 300 unidades que visten, están a una sola avería mecánica de distancia del colapso financiero, demostrando que la seguridad es siempre preferible a la exhibición, aunque la primera no pueda publicarse en una red social para obtener aprobación externa. El séptimo indicador de esta fragilidad oculta es la acumulación compulsiva de suscripciones y membresías que actúan como pequeños parásitos sobre el patrimonio en formación, mientras que el 1% de la población con mentalidad sistemática audita sus gastos recurrentes trimestralmente con una precisión quirúrgica, eliminando cualquier fuga de capital que no aporte un valor real. Quienes simulan riqueza suelen acumular compromisos de pago automáticos, como si fueran medallas de estatus. Desde gimnasios de alta gama, que visitan 2 veces al mes, hasta servicios de transmisión, entregas de comida o actualizaciones de almacenamiento digital que ya no necesitan. Cada pequeña cuota es ignorada individualmente, pero en conjunto crean un drenaje silencioso que puede superar los miles de unidades monetarias al año. Este comportamiento se vincula directamente con el octavo signo, la necesidad de actualizar la tecnología personal en cada ciclo de lanzamiento, tratando al dispositivo móvil no como una herramienta de productividad, sino como un accesorio de moda que debe señalar vigencia social. Optar por planes de pago perpetuos para tener el modelo más reciente es la confesión de que se valora más el brillo del presente que la solvencia del futuro. Finalmente, el noveno signo es la postergación crónica del ahorro, bajo la excusa de un evento inminente. Se promete empezar después del viaje, después de las fiestas, o tras pagar una deuda específica. Pero ese momento de responsabilidad nunca llega porque siempre surge un nuevo gasto discrecional que reclama prioridad, demostrando que no se tiene un problema de ingresos, sino una ausencia total de un sistema de gestión de capital que sea inmune a los impulsos emocionales. Para romper este ciclo y pasar de la representación teatral a la construcción sistemática de riqueza, es necesario implementar un algoritmo de acciones que despoje al proceso de toda carga emocional y lo convierta en un proceso mecánico de ingeniería financiera que puede configurarse en menos de 45 minutos. El primer paso es el desmantelamiento de la estructura de gasto invisible mediante una auditoría radical de las suscripciones. Cualquier cargo que no sea esencial para la supervivencia o la generación de ingresos debe ser cancelado de inmediato para detener la hemorragia de capital. Una vez detenida la fuga, el sistema debe basarse en la regla de distribución automática del capital, donde el 60% de los ingresos se destina a las necesidades vitales, el 20% a la construcción del patrimonio futuro, el 10% a un fondo de contingencia para emergencias y el 10% final al ocio y disfrute personal. La clave de este sistema no reside en la disciplina personal, que es un recurso finito y propenso al fallo, sino en la automatización absoluta. El dinero debe moverse desde la cuenta de ingresos hacia los vehículos de inversión y ahorro en el mismo instante en que se recibe, antes de que el cerebro tenga la oportunidad de inventar una necesidad estética que justifique gastarlo.
asegurando que el yo del futuro sea pagado primero y con prioridad absoluta sobre cualquier comercio o marca de lujo. La implementación táctica de este plan requiere el uso de herramientas específicas que cumplan funciones claras dentro del sistema, comenzando por el traslado del fondo de contingencia a cuentas de alta rentabilidad que ofrezcan liquidez inmediata, pero mantengan el valor del dinero frente a la inflación, protegiendo así al individuo del pánico ante imprevistos. Para el 20% destinado al crecimiento patrimonial, la estrategia más eficiente y probada históricamente es la inversión en fondos indexados de bajo coste que sigan el comportamiento general de los mercados globales, permitiendo capturar el crecimiento económico mundial sin la necesidad de realizar predicciones especulativas o dedicar horas al análisis individual de activos. Al enfocar la atención en el índice de ahorro y en la minimización de las comisiones y los impuestos, el inversor sistemático deja de trabajar por dinero para empezar a gestionar un sistema que se alimenta del interés compuesto y del tiempo. Este cambio de paradigma transforma radicalmente la relación con el capital, convirtiéndolo en un aliado que trabaja silenciosamente en segundo plano mientras el individuo se enfoca en vivir su vida bajo sus propios términos. El objetivo final de este algoritmo no es simplemente acumular cifras en una pantalla, sino construir un margen de libertad tan sólido que la opinión de los demás sobre nuestro nivel de vida se vuelva irrelevante, sustituyendo la gratificación de un logotipo por la paz inquebrantable que otorga saber que cada aspecto de tu realidad financiera está bajo control, sea martes a las 2 de la mañana o cualquier otro momento del año. Si observamos la trayectoria de Cory y la comparamos con la de mi amiga Gabriela, tras un periodo de 10 años, la diferencia no se mide simplemente en posesiones, sino en la divergencia matemática y psicológica de sus destinos. Cory, tras admitir su crisis de 31.000 unidades de deuda, pasó la siguiente década en una batalla extenuante contra los intereses compuestos negativos, trabajando no para construir su futuro, sino para pagar por un pasado que ya se había desvanecido. Su vehículo de lujo fue devuelto. Sus prendas de marca perdieron su brillo y su capacidad de inversión durante sus años más productivos fue nula, lo que le costó cientos de miles de unidades, en crecimiento potencial que jamás recuperará. Por el contrario, Gabriela, al optar por la funcionalidad de su vehículo japonés pagado al contado y automatizar ese mismo flujo de caja que Cory desperdiciaba en arrendamientos hacia fondos indexados y activos productivos, se encontró 10 años después con un patrimonio neto que le otorga algo que Cory nunca tuvo: el poder absoluto de elegir. Mientras Cory sigue encadenado a la necesidad de proyectar una imagen para mantener su relevancia profesional y social, Gabriela posee la tranquilidad de saber que podría no trabajar durante años sin que su nivel de vida se viera afectado. La diferencia de capital entre ambos después de una década no es solo una cifra en un balance, es la distancia entre la servidumbre al consumo y la soberanía personal, demostrando que el 1% no se distingue por lo que gasta, sino por la disciplina sistemática de su retención de capital. Este análisis de las 9 señales de la quiebra secreta no tiene como objetivo fomentar el juicio hacia los demás, sino actuar como un espejo de alta resolución para nuestra propia gestión financiera y una advertencia sobre la sofisticada maquinaria de captura de capital en la que vivimos. Debemos comprender que la economía moderna es un campo de minas diseñado para identificar nuestras inseguridades y transformarlas en ingresos para las corporaciones mediante el crédito y el consumo aspiracional. Cada vez que elegimos la visibilidad sobre la solvencia, estamos entregando un pedazo de nuestra libertad futura a cambio de una dosis efímera de dopamina social. La verdadera riqueza es, por definición,
invisible para el observador casual, pues reside en el silencio de las deudas inexistentes, en la robustez de los fondos de jubilación que crecen en la sombra y en la paz mental de un fondo de emergencia que convierte las crisis en simples anécdotas. El paso de trabajar por dinero a gestionar un sistema es una transición filosófica que requiere el coraje de parecer ordinario, ante los ojos de quienes no entienden las reglas del juego, sabiendo que la seguridad de un patrimonio sólido es infinitamente más gratificante que el aplauso vacío de quienes solo valoran la superficie. Por lo tanto, este vídeo no ha tratado realmente sobre dinero, sino sobre la arquitectura de tu libertad y la capacidad de proteger tu soberanía en un mundo que intenta subastarla al mejor postor cada día. La gestión consciente del capital es el acto de rebeldía más potente que puedes ejercer contra un sistema que te prefiere endeudado, ansioso y dependiente de la próxima nómina para mantener una fachada de éxito. Si has reconocido alguno de estos patrones en tu vida o en tu entorno, no lo veas como una derrota, sino como el levantamiento de un velo que te permitirá empezar a construir sobre roca en lugar de arena. El reconocimiento es el primer paso para desactivar las trampas y empezar a utilizar las matemáticas a tu favor en lugar de permitir que te devoren. Te invito a considerar tu suscripción a este espacio no como un gesto de apoyo a un canal, sino como un compromiso formal con tu propia educación financiera y como el primer movimiento táctico hacia la creación de un sistema que trabaje para ti mientras duermes, permitiéndote escapar de la representación teatral del éxito para alcanzar su sustancia real. Es porque al final del día, cuando el ruido de las redes sociales se apaga y las luces de los restaurantes de moda se desvanecen, la única métrica que realmente importa es la honestidad de tu balance cuando nadie más está mirando. Asegúrate de que tu realidad financiera sea tan sólida y envidiable como la imagen que el mundo cree tener de ti. Pues la verdadera riqueza es el lujo de no tener que demostrar nada a nadie.